Amén, que el Señor les bendiga, hermanas. Tuvimos una semana en que no pudimos estar, estuve un poco agripada y entonces tomamos un tiempo, pero gracias a Dios el Señor ha sido fiel y aquí estamos. Se recuerda que estamos compartiendo de otra mujer que enfrentó adversidad y prueba en su vida, como es Esther. Solo hay 2 libros en la Biblia que llevan nombres de mujeres. Y ya vimos a Ruth, la moabita, y ahora estamos viendo a Esther, una judía que fue llevada cautiva. Yo no sé si fue llevada cautiva de niña o si sus papás fueron llevados cautivos y la tuvieron ya en esa cautividad en un país realmente que era ajeno a las costumbres del Señor. Mas sin embargo, usted sabe que el pueblo judío, los niños aprenden a leer con la Torá, o sea que si los papás de Esther fallecieron a los 7 años, ya a los 7 años el niño ya sabe leer y escribir. ¿Y cómo aprenden a leer y escribir? Memorizándose todo el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de la Biblia. O sea que ella tenía la palabra en su corazón. Cuando fallece, pues tenía un tío, y Mardoqueo, quien la cuidó, era como su primo, quien la tomó realmente para cuidarla. Entonces, yo creo que ella nos muestra a nosotros que tal vez en nuestros principios pudimos tener mucha adversidad y muchas pruebas en nuestra vida. Y tal vez no era la vida que nosotros tal vez pensamos tener, no eran las situaciones que nosotros tal vez hubiéramos querido tener ideales, idóneas. Yo siempre me pongo a pensar que Esther pudo haber sido tal vez una señorita amargada, ¿verdad? Porque a veces cuando enfrentamos adversidad de niños, muchas veces el enemigo va poniendo si no te hubiera pasado esto, si te hubieran cuidado, si te hubieran amado, si hubieras tenido recursos, si hubieras nacido en tal país o con tal familia. Entonces los hubiera detienen nuestra vida muchas veces. Y entonces eso vemos que Esther, gracias a Dios, no le pasó a ella. Y se recuerda que aquí estamos en casa y aquí está mi perrito que es demandante. Y a veces le gusta ladrar mucho. Son de los perritos estos que ladran bastante. Pero ella no la vemos en esa situación de solo quejarse y dolerse. Aprendió que tal vez la adversidad fue fuerte en su vida, porque mire, yo ya viví lo que es la pérdida de mi mamá y no fue hace mucho tiempo, fue hace, tal vez para usted dirá, ay hermana, eso ya fue hace mucho tiempo, pero para mí fueron 7 años. Y el Señor me permitió estar con ella, discipularla, darle la doctrina básica, estar con ella, porque ella por respeto a mi papá, pues nunca fue una mujer de mucha congregación. Sin embargo, su corazón se lo había entregado al Señor a través de todas las pruebas que ella pasó, pues perdió a 2 hijos. Y las pruebas la fueron haciendo una obra bella en su vida. Entonces, cuando muere, por ejemplo, un ser amado tan cercano, hermana, usted siente literalmente, yo les he dicho, yo he enfrentado la muerte, la pérdida de mis hermanos, y cada muerte es diferente. Usted, por ejemplo, yo me recuerdo cuando falleció mi hermano, por quien yo oré mucho también para que se convirtiera. Y el Señor en su misericordia permitió que su anestesióloga le hablara del Señor y llegó a los pies del Señor, porque el Señor responde la oración y es más que fiel. Entonces, el Señor, mire, responde si usted le pide, dice, hasta ahora no me habéis pedido nada, nos dice el Señor, entonces pedid y se os dará, medida apretada, abundada y rebosante. Entonces, me encanta eso, pues, porque cada muerte que uno enfrenta, la madurez de uno, la cercanía del Señor,
pero también quién es la persona. Y yo me recuerdo que cuando yo experimenté la muerte de mi mamá, literalmente sentí como que las columnas me cayeran sobre mi cabeza. Pero el Señor dio una promesa, y la promesa era que Él jamás me iba a dar una prueba de la cual yo no pudiera sobrellevar. Y esa es la promesa para tu vida y para mi vida. Entonces Esther no la vemos amargada, no la vemos resentida, no la vemos si yo hubiera tenido otra vida, fuera diferente. No, vemos que ella llegó, se sujetó porque eran las leyes de ese país. Yo realmente una vez fui a enseñar a Nueva York acerca de Esther, y yo les decía, yo no creo que Esther haya concebido que su vida iba a llegar a ser parte de un harem, porque eso no es bíblico, sino que ella había sido preparada para que se casara. Entonces ella eso era lo que anhelaba, como una niña judía. Entonces imagínense, cuando ella llega allí, ella vio que las circunstancias de repente le cambiaron en su vida. Y yo creo que con esta pandemia que tenemos, y nosotros ahora aquí en Guatemala que tenemos, yo creo que el pico más alto de contagios, y ya tenemos gente muy cercana, enferma, y hemos estado orando, pidiéndole al Señor que Él, solo Él puede obrar para que esta curva vaya descendiendo en nuestro país. Y esa debe ser nuestra petición, hermana, y nuestra oración. Y mire cuánto video han subido, cuántas recomendaciones. Yo bendigo a esta doctora María Eugenia Barrientos, una salvadoreña valiente, que da lineamientos de qué empezar a hacer para que la gente no se enferme y no le dé muy fuerte el COVID. Entonces usted tiene que estar, pero mire, pilas, porque ella dice al primer síntoma, tiene que empezar usted a tomar medicamentos. Entonces, bueno, mire, entonces vemos a Esther aceptando las circunstancias y esperando tal vez ver la mano del Señor. Y yo creo que nos quedamos en el 2, cuando ella llega al palacio, y entonces haya gracia con el eunuco que estaba a cargo de la casa, que cuando la mira, porque fíjese que Esther dice que era bella, de buen parecer. Y el hermano Otto siempre nos hablaba a nosotros de lo que es una belleza con propósito. Porque nosotros, todas las mujeres, hermano, tú y yo, tenemos un propósito en la vida. Dios, mire, no nos puso en la tierra y, a ver cómo le va. A ver, se me olvidó ella, no sé ni qué la voy a poner a hacer. No, tu vida ha estado con el cuidado del Señor, y Él tiene un propósito para ti. Que tú te dispongas a cumplir el propósito de Dios para tu vida y de decirle, Señor, amén, aquí estoy. Entonces, ese es el reto de la vida de Esther, que le ponen algo, tal vez, para lo cual ella tal vez no pensó que estaba en la tierra. Y sin embargo, le fue puesto y ella siguió caminando adelante. Entonces, vamos a ver en el 9. Estamos en el capítulo 2, versículo 9. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Mire rápido, diría esta chica hermosa, la voy a poner todavía más bella. Y la puso tal vez más bella, ¿verdad? Y le dio alimentos especiales para ella. Y dice, y le dio también 7 doncellas que la servían, ¿verdad? Que la atendían lo que ella quería. Y tal vez ella en su casa siempre había sido la que atendía, la que hacía las cosas, y de repente ahora se vio rodeada de atenciones. O sea, ¿a quién no le gusta eso, hermana? ¿A quién no le gusta que le regalen ropa, que la atiendan bien, que tenga gente que la apoye? A todas nos gusta eso. Pues Esther empezó a ser agradada, a ser atendida, y eso es algo que a uno le va agradando. Entonces vamos a ver. Dice, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey,
y la llevó con sus doncellas, o sea, quienes la atendían, a lo mejor de la casa de las mujeres. Si había un cuarto con la mejor vista, si había una casa, unas habitaciones donde ella tuviera su sala, tuviera todo lo que tenía, a esa parte la llevaron. Entonces, yo te digo, hermana, que debemos de esperar las bondades del Señor, aún en medio de las malas noticias del mundo. Aún en medio de la prueba más adversa, tenemos que esperar en el Señor, que dice que con la prueba Él dará la salida. Que jamás nos va a dar una prueba a nosotros que nosotros no podamos sobrellevar. Que nuestro Señor, si tu esposo no tiene trabajo, hermana, si tu esposo se quedó sin cómo ganarse su sustento, que tú dobles rodillas y le digas: Señor, tú eres mi proveedor. Mira, hay muchas mujeres viudas en mi congregación, en Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas. Mas, sin embargo, la primera viuda que el Señor me permitió compartir con ella, yo bendigo la vida de esta hermana. Una hermana que se quedó viuda con sus niños pequeños. Yo creo que el pequeño tenía 4 años, tal vez así como 5 y algo, y 6, se quedó viuda. Pero ella me transmitió la fe realmente a través de muchas circunstancias, como el Señor nunca la dejó sola. Entonces, el Señor no nos va a dejar, nunca, porque somos sus hijas. Somos sus hijas amadas. Y Él es nuestro Padre Celestial, que cuida de nosotros. Dice que no escatimó en darnos nada a nosotros. No escatimó nada. Nos dio lo más grande. Nos dio a su Hijo amado. Nos lo entregó. No nos dijo: te amo, te quiero mucho. Nos lo hizo manifiesto al darnos a Cristo Jesús. Y ahorita Él intercede delante del Padre por nosotros, para que nosotros, parece que Él estuviera en un gran silencio para muchos, pero Él nos observa a través de la prueba. Entonces, imagínate, Él observaba a Esther, cómo era atendida, cómo era cuidada. Entonces, mira, yo te insto a que tu fe no decaiga en este tiempo. Y no se me olvida del testimonio de una viuda que llegó y ese día fue a ver su alacena y no tenía nada en la alacena y tenía a sus niños y los niños le decían: mami, ¿qué vamos a comer? No hay nada en la cocina, le decía. No sé, pero el Señor es mi esposo, porque yo soy viuda, Él es mi esposo y Él es su padre y Él ha prometido que siempre va a sustentarnos. Y entonces le dice a sus niños: pongan la mesa, preparen los platos y sentémonos y démosle gracias al Señor, porque Él siempre nos ha provisto y siempre nos ha dado alimentos. Y ella preparó su mesa bella, puso los azafates sin comida. Se sentó con sus hijos y los platos vacíos. Y se tomaron de las manos y le empezó a dar gracias al Señor. Gracias. Cuando en eso, mire, ellas orando, dándole gracias al Señor, y suena ¡trin!, el timbre de su casa. Y entonces insistieron y ella se levanta. Y cuando su vecino, que ella lo conocía, no tenía mucha relación, le dice: imagínese que se llamaba doña Margarita. Ay, mire, me da una gran pena venirle a tocar, le dice. Pero fíjese que tuvimos una reunión en mi casa y viera que nos quedó tanta comida en mi casa. Y entonces, yo espero que usted no se ofenda, le dice, pero fíjese que le traigo a regalar, porque si no, se nos va a echar a perder en la casa. Y entonces ella se empieza a reír y le dice: mijos, traigan por favor las ollas y las bandejas que tenemos ahí,
porque las tenían en la mesa. Y entonces llegan a recibir la comida. Y de ahí se va el joven y los niños solo miraban a su mamá y entonces se sientan a la mesa nuevamente y le dicen, démosle gracias al Señor. Hermana, esa debe ser nuestra fe. No debe de caer. No debe de ver solo las circunstancias. Entonces, mira, Esther pudo haber estado paralizada del miedo, pudo haber renegado, pudo haber peleado, pudo haber dicho yo no nací para esto, pudo haber dicho muchas cosas más. Sin embargo, ella sabía que si Dios estaba permitiendo que ella llegara hasta ahí, Dios la iba a cuidar. Entonces, si el Señor ha estado permitiendo esto y nos tiene todavía aquí, Él sabe lo que está haciendo. Y lo que Él está haciendo en nuestras vidas es bueno si tú te has dejado procesar. Es bueno si tú le has entregado a Él todas tus áreas. Es bueno porque mira, el corazoncito de Esther, yo me imagino que muchas veces se dolió porque miraba que los moños, las amigas los llevaban bien bonitos, ¿verdad? Porque a los hombres les cuesta peinar a las niñas, no tienen esa habilidad. Y tal vez en algún momento ella sentía la necesidad de que alguien la arropara en la noche. O quería a su mamá por tener otra mujer. Pero nunca le halló despropósito, porque Mardoqueo siempre fue usado de parte de Dios para hablarle a ella, de parte de Dios. Entonces, tomemos este tiempo para que el Señor nos siga hablando y nos siga moldeando. Amén. Y entonces mira, Esther no declaró cuál era su pueblo, ni su parentela. Ella nunca dijo. ¿Por qué? Porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. O sea, ella sujeta, a pesar de estar ya en el palacio, y diría, yo ya no tengo nada que ver con él, aquí no me van a dejar salir, aquí me tienen a mí, y ¿por qué le voy a hacer caso? No, sujeta, demostró todavía en medio de la prueba esa sujeción. Y entonces, y cada día, fíjate, Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres. Entraba Mardoqueo porque tenía aquello de saber cómo estaba. Para él era su hija, para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Un corazón de un papá sustituto. Y me gusta porque el hermano Otto siempre nos decía, el cuidado de Mardoqueo era como el cuidado del Espíritu Santo en tu vida, que siempre ahí está su voz. Si tú eres humilde para escuchar muchas veces esa voz, es una voz caballerosa, es una voz sutil, pero te habla, te amonesta, te dice muchas veces lo que a él no le parece o lo que te invita a hacer. Y entonces dice, mire, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado cerca 12 meses, estamos en el 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, eso es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de las mujeres. ¡Wow! Mira, hermana, yo no sé si usted alguna vez ha ido, tal vez que le den su masaje, tal vez le ponen algún aceite, pero usted tal vez ha ido a una sesión. Pero imagínese, Esther la tenían con sus aceites y sus aromas. Ahora, es bien impactante que la tuvieron 6 meses con óleo de mirra, porque el óleo de mirra lo que saca de nosotros realmente es un proceso que nos duele. Usted sabe que el cuerpo de nuestro Señor fue untado con mirra, y la mirra es eso, es un proceso de prueba y de dolor. Entonces tal vez los primeros 6 meses que la tuvieron así, Esther todavía estaba muy dolida, muy acongojada, de repente decía, me escapo, ¿por qué no vino hoy mi tío? No lo miro a Mardoqueo, que era como su papá.
A veces no podía hablar con él porque ya no la dejaban salir. Entonces era aquel proceso que ella tenía, mas sin embargo poco a poco ella fue aceptando el papel y el rol que le tocaba hacer. Entonces no desdijo, no se hizo para atrás, sino que aceptó eso. Rutia, yo creo que aceptó gustosamente lo que le venía. Fíjate cómo es eso, ¿verdad? Que nuestro Señor, nuestro mismo Señor, le decía en el Getsemaní al Señor, donde oraba como con gotas como de sangre por el proceso de entregar la voluntad. Y es que fíjate que en este proceso que estamos nosotros encerrados, ya no tenemos nuestra voluntad como la teníamos antes. Yo creo que en Guatemala ha sido una de las más difíciles, ¿verdad? De estar realmente con, no podemos a veces ya salir después de las 6 de la tarde, ciertas placas salen, otras no pueden circular, o sea, ha sido un proceso para nosotros, pero el proceso ha sido que tenemos que estar encerrados. Tal vez así se sintió Esther, encerrada en un palacio, ¿verdad? Donde ya su voluntad la fue entregando poco a poco. Y entonces, cuando el Señor estaba en el Getsemaní, Él tuvo que entregar su voluntad y le decía, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que cada uno, si nos dieran a escoger, quisiéramos tener siempre la misma vida que teníamos antes, ¿verdad? Pero el Señor sabía lo que necesitábamos como pueblo. El Señor, a Él no se le escapan las cosas, hermana. No se le escapan las cosas, para nada. Tuvimos un problemita ahí con el video y vamos a orar, hermana, porque tal vez tú estás en un proceso de mirra, en un proceso de prueba. Y yo creo que toda la humanidad ahorita está en un proceso de prueba. Y Esther pasó ese proceso 1 año. Padre, gracias, Señor. Gracias porque en medio, Padre, de todo lo que nosotros estamos pasando, tú siempre nos has prometido que tú estarás con nosotros todos los días, Señor, de nuestra vida. Yo creo que Esther, Señor, reconoció eso, que en medio de todo tú la cuidabas, Señor. Y nosotros, Señor, hoy te damos gracias porque tú nos cuidas, Señor. Tú no nos has dejado ni nos dejarás, Señor. Gracias, Padre, porque así nos lo has dejado en tu palabra, Señor, a través de vida de mujeres valientes, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, porque, Señor, sabemos que todo tiene un propósito para ti, Señor, y que tú vas a sacar, Señor, lo mejor, Señor, lo mejor en este proceso, Señor, aunque no lo entendamos, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Te vemos entonces en la continuación. Que el Señor te bendiga, hermana. Amén.